Proceso de refugio en los Estados Unidos. Hoy vamos a conversar sobre cómo funciona este proceso de refugio. Vamos a aclarar dudas sobre el tema. Vamos a hablar también de cuál es la diferencia entre asilo y refugio, porque existen muchas personas que no manejan el término de manera adecuada, y hoy esperamos educar de cierta forma a una gran cantidad de personas que nos han hecho esta pregunta a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, a nuestros amigos de Instagram y de TikTok. Gracias por estar allí. Por favor, si usted está viendo esto en diferido a través del YouTube, por favor suscríbase a nuestro canal y síganos en nuestras diferentes redes sociales en @GerardoMigraciónUSA. Recordemos que Migración al Día es un programa que se transmite semanalmente para brindar contenido gratuito a toda nuestra comunidad, y la información que usted recoja en este programa no puede ser considerada como un consejo legal. Es información extraída directamente de la página de UCIS, con la cual pretendemos informar a buena parte de nuestra comunidad en las redes sociales. Dicho esto, amigos, les recuerdo que si usted requiere algún servicio o reunión conmigo, puede escribir de manera directa al +1 346-743-8217, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. El link lo van a conseguir en la descripción de nuestra cuenta de Instagram, @GerardoMigraciónUSA, lo mismo para el TikTok. Bueno, amigos, esta ha sido una pregunta que se ha hecho sumamente frecuente a raíz de que el gobierno de Estados Unidos anunció en días pasados que iba a iniciar un programa de refugiados para atender a los migrantes que ya se encuentran en México. Este programa es parecido, este programa seguramente va a ser similar al programa de movilidad segura que ya se está implementando, por ejemplo, en Colombia, y que va a admitir a un número de refugiados para que puedan llegar a los Estados Unidos. Pero surge la pregunta: ¿cómo es el proceso de refugio? ¿Quién aplica para ser un refugiado? ¿Es igual el asilo que el refugio, por ejemplo? Entonces, vamos a aclarar de una vez, antes de comenzar a dar la explicación larga de todo el proceso de refugio, cuál es la diferencia. Y es que la diferencia entre asilo y refugio, principalmente porque tienen características, digamos, similares en cuanto a los beneficios que otorga, y también las características por las cuales a una persona le pueden dar refugio o asilo, pero la diferencia principal es que las personas que solicitan asilo tienen que estar dentro de los Estados Unidos, es decir, ya tienen que estar presentes acá en este país. En cambio, las personas que van a solicitar refugio obligatoriamente tienen que estar afuera. Todas las personas que ingresan a los Estados Unidos y que deseen introducir una petición de asilo lo pueden hacer, más sin embargo, no todas las personas que deseen obtener un refugio para venir a los Estados Unidos lo van a poder hacer, y eso es parte de lo que vamos a desglosar el día de hoy en este programa. Hay algunas preguntas que dejaron por allí en las historias de Instagram y las responderemos al final, porque quiero dar la explicación para que todo el mundo entienda de manera perfecta lo que significa. A nuestros amigos del TikTok les informo que voy a comenzar a hacer transmisiones en conjunto, Instagram y TikTok, todas las semanas, para hablar de algún tema de interés. Ya en mi cuenta de Instagram, que es la misma cuenta, el mismo nombre, @GerardoMigraciónUSA, consiguen cualquier tipo de información de todos los temas relevantes en materia de migración en los Estados Unidos. Últimamente y principalmente van a conseguir información del parol humanitario, que también podemos hacer algunos comentarios sobre ese tema, pero no va a ser empezando el programa, sino ya hacia la parte final. Y también en nuestro canal de YouTube, @GerardoMigraciónUSA, todos estos programas quedan grabados y quedan guardados allí para que los puedan consultar de manera gratuita en cualquier momento. Bueno, dicho todo esto, amigos, vamos a explicar, vamos a decir qué es el refugio para los Estados Unidos, o cuáles son algunas características que se deben considerar para poder ser un refugiado admitido a los Estados Unidos. Porque recuerden que la finalidad de todo esto es lograr una admisión como refugiado a los Estados Unidos con todos los beneficios que esto conlleva. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar acá leyendo esta información extraída de la página de UCIS. Para el refugio tiene que estar fuera de los Estados Unidos. La persona tiene que ser de interés humanitario especial para los Estados Unidos, demostrar que ha sido perseguido o tiene temor de ser perseguido por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenecer a un grupo social particular. Fíjense que estas características
son idénticas a las características de las personas que piden asilo. Recordemos que la diferencia principal es que quienes piden asilo ya tienen que estar dentro de los Estados Unidos. En cambio, el tema con el refugio es un poco más complejo. No todo el mundo que va a pedir refugio se lo van a otorgar y va a poder venir, y tienen que pasar por un proceso de entrevista y de clasificación donde son las propias autoridades quienes determinan las personas que van a poder ingresar por esta categoría de refugio. Entonces, las personas además no deben haber sido reasentadas definitivamente en otro país, y también tienen que ser elegibles para admisión en los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted tiene una violación migratoria en este país, probablemente no va a ser una persona elegible para que le otorguen el refugio. Todas esas cosas hay que verlas, cada caso por supuesto que es particular. Un refugiado no incluye a alguien que haya ordenado, incitado, ayudado o participado de ninguna manera en la persecución de alguna persona por raza, religión, nacionalidad. Es decir, una persona que haya sido un perseguidor no puede pedir refugio. Por ejemplo, en el caso venezolano, un miembro de las fuerzas especiales, de estas fuerzas de organismos de seguridad que persiguen, que han hostigado, que han maltratado a otros ciudadanos, no pueden optar a pedir este tipo de beneficio como es el refugio. Entonces, el proceso de refugiado, déjenme decirles que Estados Unidos tiene un propio organismo, tiene un propio programa de admisión de refugiados. O sea, Estados Unidos tiene un programa específicamente para evaluar a todas las personas que realizan la solicitud de refugio y para determinar si califican. Este año, para el año fiscal 2023, Estados Unidos va a aceptar un total de 125,000 personas a través del refugio. 125,000 personas, es una cifra importante porque en años anteriores esta cifra era de 40,000 y el gobierno, por ejemplo, de Trump quería disminuir mucho más esta cifra. En este momento estamos hablando de una cifra de 125,000 personas para el año 2023. Entonces, para iniciar el proceso de refugiados, usted debe haber sido referido al programa de admisiones de refugiados de Estados Unidos para recibir una consideración como refugiado. Existe una página que se la voy a leer en español para que la puedan buscar. Toda esta información la consiguen en UCI, y este programa, específicamente este programa de hoy, está direccionado a aquellas personas que están fuera de los Estados Unidos. Recordemos, obviamente yo trabajo con el proceso de asilo de manera completa para quienes están acá, pero este programa en específico para el tema de refugios va direccionado especialmente para quienes están fuera, para quienes están en Colombia, para quienes están en México, incluso para quienes están en diferentes países donde está funcionando movilidad segura, donde se están abriendo estas oficinas para atender a los migrantes y darle la oportunidad de explicar su caso, de pedir una entrevista para que les evalúen el caso y ver si califican como refugiados. Ok, usted debe haber sido referido, como ya les estoy diciendo. Ustedes pueden buscar la información completa en el enlace que van a conseguir en UCIS como prioridades de procesamiento mundiales y consultas USRAP. Con ese link se meten en UCIS y allí van a conseguir muchos más detalles. Igual yo se los voy a decir aquí porque la idea es poder explicar todo esto. Un referido recibirá ayuda para llenar la solicitud. Luego de eso, es decir, el proceso inicia, usted pide una solicitud de entrevista, o sea, tiene que inscribirse para que le puedan hacer una entrevista. Un funcionario lo va a entrevistar para determinar si es elegible para reasentamiento como refugiado. Por eso les digo que no es como cuando usted llega a Estados Unidos, porque cualquiera puede pedir asilo acá. En el caso del refugio no, pasa por varios filtros antes de que le indiquen si usted efectivamente va a poder venir a los Estados Unidos. Pero este programa de refugiados tiene muchas ventajas, porque la persona que ya califica para refugio y le otorgan el refugio a través de alguna de las oficinas que está calificada para esto, llega a los Estados Unidos y al año ya puede pedir la residencia. Es decir, que su proceso que realiza fuera de los Estados Unidos le va a servir para llegar aquí, tener una autorización de empleo, va a tener acceso a servicios médicos y al año va a poder solicitar la residencia. Su caso puede incluir a su cónyuge, sus hijos no casados y que sean menores de 21 años y en ciertas circunstancias limitadas otros miembros de su familia. Por favor, las parejas del mismo sexo, las personas del mismo sexo, presten atención a esta información porque les va a servir. Siempre están preguntando sobre estos temas y bueno, aquí les va especialmente para las personas que son parejas
del mismo sexo. Puede incluir a su pareja del mismo sexo en una solicitud siempre y cuando usted y su cónyuge estén legalmente casados. Fíjense en esto, es importante este tema, tienen que estar casados para que los puedan aceptar como pareja. Estados Unidos va a validar el matrimonio dependiendo del lugar donde se hayan casado y si las leyes de ese país aceptan el matrimonio. Y ya les voy a poner un ejemplo de dónde pudiera ser que no califique, pero ya les voy a poner un ejemplo. Déjenme terminar con lo que dice UCIS. UCIS dice, las parejas del mismo sexo que no estén casados pero que están cualificados para tener acceso al programa de admisión de refugiados de Estados Unidos bajo una de las 3 prioridades de procesamiento designadas mundialmente, puede que sus casos sean asociados de manera que puedan ser entrevistados al mismo tiempo y si UCIS los aprueba, reasentarse en la misma área geográfica de Estados Unidos. Esto es importante porque, por ejemplo, si ustedes son una pareja del mismo sexo que, no sé, tuvieron un matrimonio simbólico en Venezuela, ese matrimonio no va a ser aceptado legalmente porque en Venezuela no es aceptado. Entonces va a depender del país donde se hayan casado. No estoy muy al día con cuáles países son, pero creo que Chile sí, creo que Argentina sí, no sé, pues esos son los que tengo aquí en la mente. Debe haber muchos otros en Sudamérica y en otras partes del mundo, pero bueno, es cuestión de que lo averigüen. En este caso particular, las personas del mismo sexo que quieran optar a este programa de refugiados. Estados Unidos, fíjense que aquí les acabo de decir que tiene que estar dentro de una de las 3 prioridades mundiales de refugiados de Estados Unidos. Obviamente, estas prioridades pueden ir cambiando año a año, pero las prioridades para las personas que van a ser admitidas bajo refugio para este año son: primera prioridad, casos que han sido identificados y referidos al programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ACNUR, una embajada estadounidense o una organización no gubernamental. Es decir, en primer lugar, aquellos casos que hayan sido identificados y referidos bajo estas organizaciones. Número 2, segunda prioridad, grupos de especial interés humanitario identificados por el programa de refugiados de Estados Unidos. Y número 3, tercera prioridad, casos de reunificación familiar, es decir, los cónyuges, hijos solteros de 21 años, menores de 21 años, padres de personas admitidas legalmente a Estados Unidos en calidad de refugiados o asilados o residentes permanentes, y otra categoría. Es decir, hay 3 categorías de admisión para este programa. Estas categorías, obviamente, como les dije, pueden ir cambiando año tras año. Por ejemplo, nosotros veíamos este tipo de categorías. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los refugiados afganos, de los refugiados sirios, de los refugiados incluso ucranianos. Por lo tanto, esto puede ir cambiando por la cantidad de programas que han anunciado para funcionar en diferentes partes de Latinoamérica. Nosotros entendemos que una de las prioridades que actualmente le están dando cabida dentro de este grupo de 3 prioridades son las personas que están huyendo de las crisis latinoamericanas, llámese de Venezuela, de Nicaragua, de Haití y de Cuba principalmente. Esto no quiere decir que no están tomando en cuenta a otras nacionalidades. Sin embargo, para este tipo de programas de refugio creemos que las prioridades están orientadas hacia estas nacionalidades. Y además deben tener en cuenta también que se les está abriendo otro tipo de programas para otras nacionalidades, que espero tocar ese tema antes de finalizar este programa. Pero ya ustedes saben que se abrió el parol de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Por lo tanto, allí también hay otras nacionalidades que se están viendo beneficiadas por este tipo de programas. Entonces, vamos a pasar a otra información dentro del mismo tema del programa de admisión de refugiados de Estados Unidos, y es que en la lista de prioridades, la ley de migración requiere que cada año los oficiales de la rama ejecutiva evalúen la situación de los refugiados o situación de emergencia de refugiados. Por eso les digo que eso puede ir cambiando año tras año. Hagan proyecciones sobre el alcance de la posible participación de Estados Unidos en el reasentamiento de los refugiados. Analicen las razones para creer que la admisión de refugiados propuesta se justifica por intereses humanitarios o por interés humanitario grave, o que de otra manera se concedan por razones de beneficio al interés nacional. Esto es importante también porque Estados Unidos considera su interés nacional para darle cabida a refugiados de diferentes países. Entonces, todo esto es un tema de interés también político para los Estados Unidos, ¿no? Obviamente es así. Por eso ellos señalan con mucho interés el tema del interés nacional para otorgar un beneficio de este tipo.
Beneficios de interés nacional, lo estamos viendo ahora también en las aplicaciones del Parol, donde ellos están pidiendo a la persona que justifique cuáles son las razones por las cuales creen que pueden ser merecedores de un beneficio como el Parol humanitario, y entre las razones que se pueden argumentar está el beneficio del interés nacional para los propios Estados Unidos. Luego los representantes del gabinete del Congreso se redacta un borrador. Digamos que este es el proceso, como se organiza el tema del refugio acá, y por eso yo les decía que eso va cambiando año tras año. Determinación de elegibilidad como refugiados, que esto es importante, por favor presten atención. La elegibilidad para el estatus de refugiado se determina caso por caso a través de una entrevista con un oficial específicamente capacitado. La entrevista no es confrontacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo voy a ir en contra de ti, una entrevista, digamos, del tipo de que te vas a sentir amenazado. Es una entrevista de un funcionario que tiene una capacitación para poder entender las razones por las cuales tú consideras que mereces o que te necesitan calificar como una persona que le van a dar acceso como refugiado a este programa de los Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos no es el único país que tiene un programa de refugiados. Hay muchos países que tienen un programa de refugiados. Sin embargo, la cantidad de solicitudes superan por mucho la capacidad que tienen los países para responder a esto, ¿no? Sobre todo si nos vamos a Europa, tienen sus programas de refugiados, pero bueno, el tema de la pobreza en África, todas las situaciones de guerra, de hambruna, de persecución, de explotación sexual, hacen que esos programas sean altamente demandados. Esta entrevista, volviendo al tema, está diseñada para obtener información sobre el reclamo de refugio y la elegibilidad del solicitante para el reasentamiento en los Estados Unidos. Durante la entrevista se examina toda la evidencia relevante, incluido el testimonio, para determinar si el solicitante califica bajo una prioridad de procesamiento designada, cumple con la definición de refugiado, no está firmemente reasentado en un tercer país y es admisible bajo la ley de Estados Unidos. Al tomar esta determinación, consideramos las condiciones del país de origen, evaluamos la credibilidad de la persona, también confirmamos que se han completado todas las verificaciones de seguridad y que los resultados de las verificaciones sean revisados y analizados antes de la aprobación. Bueno amigos, esto grosso modo es el proceso de refugio para los Estados Unidos. Déjenme tomar un traguito de agua para seguir. Bueno, de esta manera es el proceso de refugio. Como lo ven, y quiero hacer un repaso de parte de lo que hemos dicho, el refugio y el asilo son diferentes. Para pedir asilo hay que estar presente en los Estados Unidos, tiene que estar aquí. El refugio se tramita afuera. Las características por las cuales otorgan asilo y otorgan refugio a una persona son idénticas, es decir, las categorías son las mismas: raza, persecución por raza, religión, por opinión política, por pertenecer a algún grupo social particular, por su nacionalidad. Es decir, son iguales, pero una persona desde afuera no puede pedir asilo y una persona que ya está aquí adentro no puede pedir refugio de acuerdo a estas categorías de ley que están especificadas acá. Entonces, eso es importante. Mucha gente por ahí decía, alguien me escribió un mensaje que decía, bueno, pero ¿por qué no recomiendan solicitar refugio? Y es por lo que estoy diciendo: cuando usted está aquí dentro de Estados Unidos, tiene que pedir asilo. No, obviamente si tiene una causal enmarcada en lo que acabamos de leer. Si no es así, pues bueno, tiene que buscar otra vía para poder regularizarse. Pero desde afuera es refugio. Entonces, el programa que han anunciado para iniciar en México, que va a ser un programa para atender a las personas que ya se encuentran en México, tiene una fecha tope que, si mal no recuerdo, es aquellas personas que ya estuvieran en México al día 6 de julio. Este programa todavía no ha arrancado, apenas hicieron el anuncio, no se sabe dónde, no se sabe cómo, pero si nos vamos a el ejemplo de lo que es el programa de movilidad segura que arrancó en Colombia, las citas probablemente se van a coordinar por internet. Entonces deben estar pendientes a estos anuncios, mis amigos, para que el día que digan, bueno, vamos a abrir, inmediatamente usted se meta allí y pueda hacer una solicitud para presentar un caso de refugio. Obviamente esto va a ser, le van a hacer la entrevista, van a indagar que todo lo que está diciendo es cierto, sí califica, porque al ser tan poquitos, recuerde que este año son solamente 125,000 y que es un programa súper bueno, porque a quienes Estados Unidos determina
que lo va a reasentar como refugiado en este territorio, también el día que llega y le ponen su I-94 va a poder solicitar el permiso de trabajo, se va a poder inscribir al mercado de salud, y lo mejor de todo esto es que al año y un día usted va a poder pedir una residencia. Entonces, hemos visto de manera general la diferencia entre lo que es el asilo, lo que es el refugio y las características de este proceso completo, que recordamos además también sirve para parejas que sean del mismo sexo, siempre y cuando estén casadas. Entonces, bueno, dicho esto, amigos, quiero conversar un poco, antes de repente voy a responder algunas preguntas por acá, sobre el parol de reunificación familiar para nuestros hermanos de Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Ahora están en la misma planilla I-134, es la misma aplicación, pero no son las mismas características para poder aplicar. Entonces, hermanos colombianos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, una persona de Colombia que esté aquí en Estados Unidos y tenga residencia, pero no tenga una petición familiar aprobada para alguien, no puede ser solicitante, no puede ser patrocinante de alguien que vive en Colombia o que vive en alguna otra parte. El programa, y quiero explicar la diferencia, el programa que está actualmente de parol humanitario para Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, es un programa donde yo como venezolano, si mañana quiero apoyar como patrocinante a alguien de Nicaragua, voy, lo puedo hacer, me meto, pongo los recaudos, lleno la aplicación y lo envío. Esa característica no aplica para este programa de parol por reunificación familiar. Esa característica amplia, donde cualquier persona de estas nacionalidades, incluso si no tiene estas nacionalidades, pero es un ciudadano americano, es un nacional de otro país y quiere apoyar a estas 4 nacionalidades, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Va, cumple con los requisitos y manda una solicitud para que lo acepten como patrocinante de estas personas en estos países. El programa de reunificación familiar, de parol por reunificación familiar, es diferente completamente, a pesar de que sea en la misma planilla, que es algo que quiero que quede claro, y que se llama parol también, pero este es parol por reunificación familiar. En este caso debe existir una I-130 aprobada, ya previamente aprobada. O sea, tenemos la planilla aprobada, UCI va a revisar en su sistema las personas que están en estas condiciones y le va a enviar una invitación para que usted pueda completar el formulario I-134 de parol de reunificación familiar, y su familiar que está esperando para poder viajar a los Estados Unidos viaje de manera previa. Mucha gente que de repente me está viendo hoy, hermanos venezolanos de Nicaragua o de Cuba, que de repente no comprenden o no conocen bien el proceso, lo que les quiero explicar es que la I-130 es una solicitud, es una petición familiar. La pueden hacer solamente residentes o ciudadanos, y de acuerdo, si eres residente puedes pedir a algunas personas, si eres ciudadano a un margen más amplio de personas, pero ya tienen que tener la solicitud aprobada. Pero vamos a poner un ejemplo de un ciudadano que pida a su hermano. Ese proceso puede durar fácilmente por la vía normal 14, 15 años, una cosa bárbara, desde el momento que se solicita la aprobación y todo eso, es un proceso bastante largo. Con este parol, una persona que está en esa condición, si UCI le envía una invitación para que complete su solicitud, va a poder hacerlo, y ese hermano de ese ciudadano va a poder esperar su proceso dentro de los Estados Unidos, lo cual es buenísimo, porque en primer lugar están hablando de, a diferencia del parol que le dan al grupo, vamos a poner grupo A, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, y grupo B, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala, al grupo A le van a dar un parol por 2 años, que hasta este momento no se sabe qué va a pasar posteriormente con él. Es decir, no se sabe si le van a dar una extensión, si va a ser renovado, es decir, no hay información sobre eso. En cambio, el grupo B, ese parol es por 3 años. Entonces, esas personas van a poder llegar aquí por 3 años, y es muy probable que eso sea extendido de acuerdo a la característica propia del otorgamiento de ese parol, porque es de reunificación familiar, y ya esas personas tienen una I-130 aprobada. Sé que, bueno, de repente es un lenguaje técnico para muchas personas, pero quienes están en esa condición saben de lo que les estoy hablando. Y la invitación es a no perder el tiempo. Yo se los decía hoy en un video, la experiencia nos ha indicado
cuando hay un nuevo programa. Recuerden cuando empezó el programa de parol para Venezuela, las personas que aplicaron primero, a los 5 o 7 días ya prácticamente estaban aquí en Estados Unidos, les aprobaron súper rápido su parol humanitario. Lo mismo después que anunciaron a Nicaragua, después que anunciaron a Cuba, Haití, las personas de esos países que aplicaron primero, les aprobaron bastante rápido sus aplicaciones y pudieron viajar muy rápido. Pasa lo mismo con este tema del parol por reunificación familiar. A aquellas personas del grupo B que le lleguen sus invitaciones por parte de UCIS, no pierdan tiempo, de manera inmediata hay que hacer estas aplicaciones para que las personas puedan venir lo más rápido posible y esperar dentro de los Estados Unidos. Recordemos que el parol es maravilloso en cuanto que la persona puede solicitar el permiso de trabajo llegando, se pueden inscribir en el mercado de salud y bueno, hay otras vías. Nos preguntaban por otras vías. De acuerdo a la información emitida por el propio gobierno, CBP One está atendiendo la cantidad de 1.250 citas por día. Yo no estoy diciendo que esto sea así, no tengo manera de confirmarlo, pero es lo que han dicho las propias autoridades. De repente, si ustedes no están viendo, pueden dar su opinión sobre ese tema. Pero sí hemos visto que ha entrado mucha gente con la aplicación CBP One. Esta aplicación también tiene su ventaja en cuanto a que el ingreso es un ingreso permitido, es un ingreso legal desde cierto punto de vista, a pesar de que usted va a enfrentar acá un proceso de deportación, usted está en la corte ya, pero te están emitiendo una I-94 con la cual tú puedes pedir permiso de trabajo. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Eso depende. Recuerden que en migración cada caso es particular, puede que sí, como puede que no, hay que revisar, porque si tu corte es muy cerca y tú vienes con un grupo familiar grande, invertir esa cantidad de dinero en los permisos de trabajo, pues sería mejor invertirla en el proceso de asilo, cuya solicitud de permiso de trabajo posteriormente no tiene el arancel de los 410, porque quienes ingresan con la CBP One y solicitan el permiso de trabajo, este permiso tienen que pagar el arancel, recuerden, de $410. En cambio, cuando hacen el proceso de asilo, ya posteriormente la solicitud del permiso de trabajo no tiene un arancel. Por acá nos pregunta si el programa de reunificación familiar tendría yo que estar legal dentro del país. Mira, en este programa de reunificación familiar, recuerda que tienes que tener una persona residente o ciudadano que ya te haya pedido y tengas una I-130 aprobada. En ese, no entiendo bien cuando dices estar legal dentro del país, pero si tú eres colombiana, tú estás esperando en Colombia, en ese caso es que calificas. Obviamente, si ya tú estás aquí en Estados Unidos, pues no es igual, no es el tema que estamos conversando en este momento, porque hay gente, incluso muchos de ustedes, amigos, me han comentado, me han preguntado, me dicen, por ejemplo, yo tengo mi solicitud de parol humanitario, pero bueno, voy a entrar con CBP One. Si entro con CBP One y me aprueban el parol humanitario, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que si entras con CBP One, ya entraste por esa vía y no eres elegible para el parol. Recuerden que el parol te lo otorgan en el momento que tú te paras ahí con el funcionario en el aeropuerto y es allí donde te ponen el sello. Mientras tanto, no hay parol. Yo lo he dicho en otros programas, que nosotros manejamos el término parol humanitario como algo general, pero en realidad el parol te lo dan cuando te admiten y te ponen el sello en el pasaporte y allí te dicen, bueno, el parol por 2 años. Mientras tanto no tienes parol, mientras tanto tienes un patrocinante aprobado, después tienes una verificación ante CBP, después tienes una autorización de viaje, pero no tienes el parol hasta que ingresas a los Estados Unidos y tienes ese sello de parol humanitario estampado en tu pasaporte. Bueno, vamos a ver. Vamos a leer unas 2 o 3 preguntas más. Si una persona se va sin papeles venezolanos, ¿qué pasa en ese caso? Porque mi pareja se fue y lleva nada más la licencia venezolana. ¿No le sirve para la aplicación? Para la aplicación de CBP One, sí es la aplicación para CBP One en la frontera. No es obligatorio que las personas apliquen con un pasaporte. De hecho, tengo muchos casos, muchos clientes de asilo que lograron entrar fue con una cédula. Entonces, no es un tema obligatorio. Sí es obligatorio el pasaporte para el parol humanitario. En ese caso sí es obligatorio. Recordemos que son vías diferentes de ingreso que están sucediendo en este momento. Tenemos el parol humanitario para el grupo A, tenemos el parol de reunificación familiar para el grupo B, tenemos las citas con CBP One y que se presentan ante un funcionario para explicar su caso, son admitidos bajo un proceso en la corte
donde van a tener que ir a defenderse, a defender una orden de deportación que tienen allí. Son admitidos, pero tienen que defenderse posteriormente. Y está el tema del refugio con los centros de movilidad segura que están abriendo, que ya abrieron en algunos países y que ahora se anunció que va a abrir también, bueno, en México no se llama movilidad segura, pero va a ser un programa bastante similar. A ver, vamos a ver. Bueno, gracias por la insignia. De verdad, ustedes saben que nosotros no hacemos este programa por un tema de retribución económica, pero gracias a todo el que apoya. Yo siempre, por lo general, esas insignias van destinadas a alguna obra social. Recuerden que también yo soy patrocinante, embajador de la Ley de Ajuste Venezolano, y los invito, si ustedes quieren dar algún tipo de apoyo a alguna causa venezolana, en este caso, pueden ir directamente a la página de la Ley de Ajuste Venezolano y pueden hacer allí un donativo, $5, $10, lo que ustedes puedan, porque es un proyecto también que está en marcha y que mucha gente me escribe preguntando. Yo tengo un programa completo con la señora Mildred Rodríguez, está en Instagram, está en YouTube, lo pueden ver allí, sobre todos los aspectos de la Ley de Ajuste Venezolano. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle en eso ahorita, pero bueno, lo menciono por la insignia que acaban de comprar, se lo agradezco mucho, y los invito a que puedan apoyar causas que van a beneficiar a venezolanos masivamente, como es la Ley de Ajuste Venezolano. ¿Cómo puedo registrarme en CBP One? Para registrarse en CBP One usted necesita estar en México, en la frontera, y usted allí va a registrarse para pedir una cita. Tengo entendido que la aplicación no permite citas desde otro lugar de México, por ejemplo Ciudad de México. Corrijan ustedes si no es así. En realidad mucha gente me pregunta, pero yo no trabajo con las citas del CBP One, procesando citas ni haciendo nada de eso. Lo que sé es la información que emiten las autoridades y también lo que ustedes me hacen llegar todas las semanas. Movilidad segura en Colombia no abre, sí, porque es que abrió un periodo determinado, se saturó de solicitudes y cerró. Entonces tienen que estar pendientes para el momento que vaya a abrir. Escribir por el WhatsApp. Recuerden, amigos, que donde pueden escribir al WhatsApp para si necesitan una sesión informativa conmigo, necesitan algún tipo de servicio. Ese número es un número de trabajo. No es como una comunicación donde yo respondo, por ejemplo, por Instagram. A veces respondo algunas preguntas al directo, preguntas cortas, pero en el WhatsApp es específicamente para acordar temas laborales. El número es +1 346 743 8217, +1 346 743 8217. Le aclaro que es un tema para asuntos laborales porque no se responden dudas frecuentes. Si usted quiere agendar algún tipo de servicio, pues allí se lo van a indicar. Mi asistente, alguna de persona que le responda allí, le va a indicar lo que debe hacer. Y por supuesto estamos a la orden, todas las personas que deseen trabajar sus procesos migratorios conmigo en Estados Unidos o fuera para llegar a Estados Unidos, lo podemos asistir en cuanto al asilo, el parol de reunificación familiar, el parol humanitario, permiso de trabajo, visas. Si tienen interés en las visas por interés nacional para profesionales, también pueden escribirnos y tenemos aliados para casi todos los procesos que usted requiera acá. Vamos a ver, en Colombia la Oficina de Movilidad Segura se puede llegar a cualquier día. No, usted tiene que pedir una cita. Usted tiene que pedir una cita online, no es que las personas se aparecen ahí en correlación a eso. Es normal esperar 7 meses de aprobación. Mira, ¿qué te puedo decir? Hay gente esperando desde octubre y desde noviembre. En teoría no es algo normal, pero yo pienso que las aplicaciones del año pasado están rezagadas. Es algo que yo siempre se los comento, pero es una matemática para mí. Recuerden ustedes, apreciados amigos, que UCIS anunció hace 2 meses y medio, que iba a procesar la mitad de las solicitudes de manera cronológica y la mitad de las solicitudes, digamos, de forma aleatoria, ¿cierto? En el caso de las aplicaciones del parol para venezolanos, si eso hubiese sido así hasta ahora que estamos conversando aquí, hoy es 1 de agosto, al día de hoy deberían haber aprobado por lo menos 35,000 solicitudes de venezolanos que están desde los meses de octubre a diciembre, cuando el programa era solo para venezolanos y se hacía con la planilla I-134, punto, no con la I-134A. Sin embargo, las cifras actuales de aprobación de parol para venezolanos está por el orden de los 58,000. Y eso no ha variado mucho desde la última actualización que hicieron, que iba un poquito menos, ¿no? Entonces yo pienso que lamentablemente esas solicitudes de diciembre, de octubre, noviembre, diciembre, no van al ritmo que esperamos que fueran
de acuerdo a la propia información que dieron las autoridades, que iban a sacar la mitad por orden cronológico, porque esa mitad por orden cronológico para esos meses nos daría una sumatoria, bueno, de más de 30.000, o sea, a este momento, ¿no? Más de 30.000. Entonces, los números no dan. ¿Qué pasa allí? No sé, yo considero que cada vez que suman más países, se pone mucho más complejo el tema de la aprobación, se pone un poco más lento, lamentablemente, porque son los mismos funcionarios. O sea, son los mismos funcionarios. No hemos visto anuncios de UCI señalando que han incorporado la fuerza de revisión de casos y todo eso, y eso lo vemos incluso en las llamadas telefónicas. Quienes han llamado a UCI saben que antes se decía Infopaz, 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 y te podían atender en un tiempo más o menos prudencial. Ahora es una tarea casi imposible que te puedan atender por teléfono. Sin embargo, hemos podido contactarlos. A mis clientes yo les doy recomendaciones sobre cómo van a contactar a UCI, qué es lo que van a decir para intentar obtener una respuesta. Y bueno, hay tips con los que trabajamos para que las personas puedan comunicarse y obtener una respuesta. Sé que es una situación de desesperación, que lo vivimos todas las semanas, lo viven ustedes, me cuentan, y yo también lo vivo con mis propios clientes, muchos que tienen tiempo esperando también. El número de teléfono es más 1-346-743-8217. A ver, vamos a responder una pregunta más. Mi esposo está aquí por visa de turista. ¿Él puede pedirte con el parol? No, él no puede pedirte con el parol. De hecho, él tiene un estatus temporal. Si él desea permanecer aquí, tiene que pedir asilo. O bueno, si es que tiene una causa de asilo, si no, tiene que buscar otra vía para permanecer acá. Pero una persona que tiene visa de turista no puede pedir a nadie. Una persona que tiene visa de turista tiene un estatus, fue admitido de manera temporal, y para que esta persona pueda pedir a alguien con el parol, debe obtener un estatus, bien sea un TPS, un asilo aprobado, una ciudadanía o una residencia. Bien, entonces, bueno, amigos, agradecidos por su conexión, agradecidos por su sintonía esta noche. Recuerden que estuvimos hablando principalmente del proceso de refugio para los Estados Unidos, cómo funciona, cuáles son las diferencias con el asilo, y también hicimos, bueno, alguna explicación sobre la diferencia entre el parol humanitario y el parol de reunificación familiar. Les pido, ayúdenme a compartir este programa. Ya en Instagram ya esperamos llegar pronto a los 50.000 seguidores, gracias a todos ustedes. En el TikTok ya somos más de 20.000, gracias, vamos a publicar más contenido para el TikTok. En YouTube vamos para los 20.000 también, gracias. La mayor contribución que pueden hacer con esta información gratuita es seguirme y recomendarme en sus redes sociales, que por supuesto es algo que aprecio, y para los 50.000 lo vamos a celebrar con unos sorteos que espero anunciarles cuando ya estemos más cerca de alcanzar la meta. Así que muchísimas gracias por su conexión y nos vemos. Seguramente esta semana tengo algún otro programa, los espero por acá para responder también las dudas y los comentarios que puedan dejar. Buenas noches para todos, muchísimas gracias por estar allí. Hasta luego.